Bien, estoy en Gálatas capítulo 5, los versos 13 en adelante, como leímos antes, página 1701 en nuestras Biblias, 1701. Hermanos y hermanas en Cristo, que la gracia y la misericordia de Dios sean con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, como todos sabemos, ya estamos en plenas fiestas patrias. Pero a diferencia de otros años, cuando las fondas fueron la actividad preferida, me parece que en este año la actividad preferida es huirse de la ciudad, ¿verdad? Por el gran éxodo de personas y por las calles prácticamente vacías, la gente eligió ir a otro lado. Pero mientras se celebra en estas fiestas la chilenidad, al fondo, el 18 de septiembre es una celebración de la independencia, porque el 18 de septiembre del año 1810, Chile dio su primer paso hacia la independencia definitiva de los que dominaban anteriormente. Es una celebración de libertad. Y la libertad en Chile es un tema controvertido, se puede decir. Y no solo en Chile, pero prácticamente en todo el mundo. Años después de establecerse como país democrático y libre, Chile fue sometido a una dictadura bajo Pinochet, que comenzó en el año 1973 y duró hasta más o menos 1990. Y más bien con el coronavirus, Chile fue sacudido por antes del coronavirus, Chile fue sacudido por el estallido social. ¿Se acuerda? ¿Verdad? Medio mundo en la calle protestando que básicamente la desigualdad en todos los niveles económicos y sociales. Lejos de sentirse libre, el estallido social mostró que la gente se sentía atrapada por las cadenas económicas o las cadenas sociales o hasta políticas. Ahora, el adviento de la pandemia aplazó el estallido social, pero nos sometió a otra dictadura, la dictadura de la crisis sanitaria. Entonces, en este contexto histórico y el contexto actual, las palabras que Dios nos habla hoy parecen estar un poco fuera de serie, donde Él dice en el verso 13, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Y uno podría preguntar, y con razón, ¿libertad? ¿Cuál libertad? He estado restringido en mis movimientos y en la casa por largos meses, ya pisando años. ¿Cuál libertad? Bueno, cuando se habla de la libertad, podemos entender libertad en tres maneras, o en otros términos hay como tres tipos de libertades. La primera libertad es lo que podríamos llamar la libertad de derechos. Y esta libertad es algo muy discutido en la sociedad hoy. Pero lo que no está en disputa es lo que podríamos llamar las libertades o los derechos clásicos. Por ejemplo, la libertad de pensamiento, que uno es libre de pensar lo que quiere, o la libertad de expresión, que uno puede expresarse y ahí se deriva la libertad de la prensa, ¿verdad? Uno puede expresar pensamientos aunque no sean populares. La libertad de religión, que para nosotros cristianos es muy importante. La libertad de asociación. Uno puede asociarse, reunirse con quien quiera, ¿verdad? Y no hay nadie quien limita esto y podemos seguir poniendo en lista otros derechos o la libertad de derechos. El uso o el mal uso de la libertad de derecho depende de uno mismo. Uno es libre de expresarse o no. Uno es libre de practicar una religión o de no practicar ninguna. Uno es libre de asociarse, reunirse con otra gente o quedarse solito en la casa. Estas son la libertad de derechos, sale de uno mismo, que si uno lo quiere aprovechar o no.
Esa es la primera. La segunda libertad podríamos llamar la libertad de opresión. Y con eso entendemos que la gente es libre de la tiranía, del cautiverio sin justicia, libre de las esclavitudes. La libertad de opresión, a diferencia de la libertad de derechos, no depende de lo que uno hace o no hace. Depende de fuerzas externas al individuo, como el ejército o el gobierno u otras autoridades. Pero estas dos libertades van de la mano. La libertad de tiranía da el espacio para la libertad de derechos. Es decir, la libertad de derechos solo puede existir cuando hay una libertad de opresión. Bueno, en lugares como Chile tenemos tanto la libertad de derecho y la libertad de opresión. Y en estos lugares, como en Chile y en otros países, algo curioso sucede. Lo que es curioso es que la idea de libertad llega a ser como a tener otro sentido. Si uno pregunta a la gente en la calle qué es la libertad, van a responder algo así, que la libertad es el derecho de vivir como quiero, el derecho de comportarme como quiero. Ahora, esta no es ninguna definición de libertad, pero la gente, en la mente de la gente es así, esta es la libertad. Puedo vivir como quiero. Lo que pasa es con los años se ha multiplicado un análisis social. Con el tiempo se ha multiplicado de gran manera los productos y las alternativas que tenemos como consumidores o como ciudadanos. Por ejemplo, hace como 40 años, 30 años atrás, un supermercado típico habría tenido como unos 5,000 productos. Ahora tú vas al Jumbo, acá en el Bivao, hay más de 30,000 productos. Entonces las opciones son mucho más. Yo tengo la edad que puedo recordar que cuando en la televisión, si había televisión, en la televisión había 3 canales. ¿Se imaginan? 3. Hoy por hoy, en promedio son más de 150 canales, o si no es más, ¿cierto? Cada año se multiplican los modelos de auto. Que ya hay tantos autos, ni reconozco los nombres de los autos. Cuando décadas atrás había que escoger entre esto u el otro. Cada año se multiplican las fuentes de empleo o las carreras que un universitario puede elegir. Y podríamos seguir extendiendo la lista de opciones que tenemos hoy día. Estas opciones que no existían hace unos años atrás. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tantas alternativas como las que tenemos hoy día. Y esta multiplicidad de alternativas ha hecho algo a nuestra forma de pensar. Pensamos que es nuestro derecho poder elegir entre muchas alternativas. Que es nuestro derecho estar sin ningún tipo o limitación o restricción en lo que queremos o en lo que hacemos. Ya en un mundo de múltiples alternativas, pensamos que es nuestro derecho escoger entre muchas cosas. Entonces, como resultado, según yo, de todo esto, la definición de libertad ha cambiado. Ahora la libertad significa la libertad de restricciones, la libertad de moralidad, la libertad de consecuencias, la libertad de ser lo que me imagino que quiero ser. Pero esto, te digo, no es libertad. Esto se llama libertinaje. Es otra cosa. En Cristo somos libres, pero Dios nos advierte que no debemos convertir nuestra libertad en libertinaje. Vamos a ver el texto en Gálatas 5, el verso 13 dice: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvense los unos a los otros por amor.
Entonces no usen nuestra libertad de escoger entre muchas cosas como pretexto para pecar. Luego sigue en el verso 16. Digo pues, dice la palabra de Dios, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Por el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya podemos ir por la lista y ver que como con el marcho de tiempo, empezando desde arriba, estas cosas se han normalizado. Ya son simplemente una opción, no es un pecado. Es que el adulterio, bueno, ya está, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, todo esto son ya aceptados. La hechicería ahora, dicen que ser brujo o adorador de Satanás ya es una religión no, aceptada. Entonces hemos llegado ahí. Enemistades, pleitos, celos, iras y contienda ya todavía no están aceptados como tu derecho, pero están llegando a eso. Y al final llegamos a homicidios, que todavía no está aprobado como un derecho ciudadano. Pero se ve, estas cosas que son libertinaje, ahora la gente lo considera como una opción, como soy una persona libre. Estas cosas, hoy día, muchas cosas de la lista se consideran como preferencias personales. En nuestro mundo de alternativas sin límites, nos hemos engañado a nosotros mismos a pensar que tenemos la libertad de hacer cualquier cosa con nuestros cuerpos y con nuestras vidas sin consecuencia. Pero vivir sin límite no es ninguna clase de libertad. Los padres buenos establecen límites para sus hijos. Y si no lo hacen, terminan con hijos infelices y malcriados. Porque la seguridad del niño se deriva de saber cuáles son sus límites. Los padres que de verdad aman a sus hijos les ponen límites para protegerlo del peligro, para asegurar su buena alimentación, para garantizar un buen descanso y todo esto según se establecen límites. Nosotros hemos sido llamados a la libertad, según este verso. Pero, y esto implica entonces, para nuestro bien, límites. Pero algunos consideran que la fe cristiana, en vez de ser algo que nos libera, limita la libertad nuestra. Es cierto que la palabra de Dios da ciertos límites, como los 10 mandamientos, lo que debemos hacer o dejar de hacer y cómo debemos comportarnos. Toda la ley de Dios se resume en el verso 14 de nuestro texto, donde dice, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para alguna persona la fe cristiana es demasiado restrictiva, pero yo diría lo contrario. Sin Cristo no hay libertad. Sin Cristo no hay libertad. Explico esta afirmación con un cuento, no sé si es verídico, pero se cuenta de Australia, de un prisionero en la cárcel quien decidió escaparse. Entonces hizo un análisis de todas sus alternativas y se fijó, en fin, en el camión que vino a la cárcel cada jueves para entregar pan a la cocina. Era un camión bastante grande. Entonces, él pensó que quizás podría esconderse en el camión. Un jueves, al llegar el camión de la panadería, el prisionero abrió el capó
y se metió en este espacio junto al motor, si se puede imaginar. Y fue súper difícil, súper caliente y sucio. Pero el hombre ahí, con la determinación de escaparse de la cárcel, aguantó la incomodidad hasta que el camión por fin salió de la cárcel y se detuvo en otro lugar. Estaba vivo. Con alegría el prisionero salió de su escondite, pero no consiguió la libertad que esperaba, porque el camión se habría detenido en otra cárcel a pocos kilómetros de la primera. Nuestra realidad es que nosotros estamos todos encarcelados. Algunos están atrapados por alguna adicción. Otros están en una relación abusiva o poco saludable. Otros están en trabajos explotativos. Otros están atrapados en el materialismo o en el consumismo o en el exitismo o en cualquier otro ismo que haya. Sin Cristo, nuestra vida es una cárcel de un tipo u otro. Y a veces la gente decide escaparse de su prisión. Un cambio de trabajo, o cambio de mujer, o cambio del hombre, o cambio de vivienda, o algún tipo de cambio para escaparme de este que me tiene atrapado. Pero en fin, como el prisionero en Australia, nuestros intentos de escapar solo nos dejan en otra prisión a unos pocos kilómetros de la primera. Nuestros esfuerzos de liberarnos nos dejan cansados y sucios, pero igualmente atrapados. Y esta no debe ser ninguna sorpresa para nadie, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. En cuanto a nuestra relación con Dios, la libertad y la salvación viene solo por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, y no por lo que nosotros hacemos nosotros mismos. No ganamos ni merecemos el amor de Dios. No ganamos ni merecemos el perdón de Dios. Es un regalo de Dios. Y Dios nos invita a recibir su regalo, a disfrutarlo y a vivirlo. La libertad verdadera comienza cuando dejemos de luchar y empecemos a descansar en lo que Dios nos ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Porque Jesús ya hizo todo el trabajo por nosotros. Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo y murió por ellos en la cruz. Este Jesús es el mismo Dios Todopoderoso quien hace todo por ti. El Dios Todopoderoso quien es soberano sobre todas las cosas. Él gobierna el viento y las olas. Él gobierna las naciones y los políticos. Y Él tiene su ojo puesto en todo lo que hay. Y este Dios soberano nos invita a confiar en Él sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Dios nos invita a descansar en Él. La libertad verdadera es la capacidad de descansar en lo que Dios ha hecho por ti. La capacidad de descansar en Dios. En Cristo nosotros hemos sido llamados a la libertad. La libertad a la cual Dios nos ha llamado no es la libertad del mundo. No es la ausencia de límites tampoco. Más bien es la posibilidad de vivir la vida que Dios ha hecho para ti y para mí. Y esta es la tercera clase de libertad. Mencioné que hay tres. Libertad de derecho, libertad de tiranía. Y esta tercera es la libertad para vivir. Y esta es la libertad a la cual Cristo nos ha llamado. Es la libertad para superar los obstáculos de la vida bajo la gracia de Dios. Es la libertad de perdonar a otro y vivir sin rencores. Es la libertad de gozar de las bendiciones de Dios en tu vida en vez de anhelar el juguete de tu vecino. Es la libertad de escaparte de una vida sin propósito para vivir la vida que Dios tiene preparado para ti.
Esta es la libertad al cual Cristo nos ha llamado. Entonces, ¿qué tal de las restricciones de los límites? Esto se explica con el volantín. La libertad cristiana se puede comparar con el arte de hacer volar un volantín, un papagayo, por lo que viene en derecho de Venezuela. El volantín está restringido por el hilo, y si hay un buen viento, va subiendo más y más alto, ¿cierto? Pero si se rompe la cuerda, el volantín está librado de sus restricciones, pero ya no vuela, viene hacia abajo, porque es la cuerda que da alas al volantín. Sin restricciones de Dios a nuestra libertad, viviremos en libertinaje y nunca tendremos las alas para volar. No es la ausencia de límites que nos hace libres, sino es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y su presencia limita los pecados y sopla con el viento del Espíritu Santo, haciéndonos volar. Como dice nuestra lectura, el fruto, verso 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay libertad hasta que Dios haya tomado la cuerda de nuestras vidas. La libertad que Cristo nos ofrece no es la libertad de algo, sino más bien es la libertad para vivir, libertad para volar en alto, libertad para perdonar, libertad para ser las personas que Dios nos ha creado a ser. Hermanos, que vivamos cada día en esta libertad, en el nombre de Cristo. Amén. Y ahora que la libertad que Cristo nos ha dado llegue y nos libera nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús para la vida eterna. Amén.